mirando, sí, Segundo Reyes, capítulo 6. En verdad es un pasaje muy interesante, muy interesante, que a mí me gustaría que ustedes quizá luego en casa puedan leerlo, tal vez en su totalidad. Es uno de esos pasajes medio, ¿cómo llamaríamos? Peculiares en la Biblia, porque tiene escenas muy interesantes. En verdad todo el libro de Reyes, pero estos primeros capítulos son tremendamente interesantes. Habíamos dicho ya hace un par de domingos que estaríamos viendo durante enero cómo Dios actúa con su pueblo a través de los ángeles. Un tema que a veces no lo tocamos en la iglesia, el tema de los ángeles o los mensajeros de Dios, ¿verdad? Y ustedes han recibido la hojita para que tomen nota hoy, ¿verdad? Y de esa manera puedan llevar algo a casa también y puedan meditar en eso, porque creo que es importante que guardemos la palabra también en nuestros corazones. El domingo pasado hablamos de Jacob y su experiencia allá en Betel y cómo este hombre tuvo ese sueño de una escalera, ¿no? ¿Se acuerdan? Una escalera que conectaba la tierra con el cielo y ángeles que subían y bajaban. Cuando yo pienso en ese pasaje y otros como este, ¿verdad? Me hacen hermanos reflexionar, porque sin lugar a dudas hay una esfera, una dimensión espiritual que nosotros no somos conscientes. Cuando Jacob dice, ¿verdad? Dios estaba en este lugar y yo ni cuenta me había dado. Ya nos está hablando de una dimensión que escapa a nosotros. A veces yo me he preguntado, hermanos, que cuando muramos y el Señor nos lleve a su presencia, ahí seremos conscientes de las cosas visibles e invisibles que estaban aquí en la tierra, que nosotros ni cuenta nos habíamos dado. Y eso es algo que debe hacernos pensar, porque es parte de lo que nosotros llamamos, ¿verdad? Es parte de lo que nosotros llamamos la fe cristiana. Y este pasaje de Segundo Reyes, capítulo 6, ofrece entonces una visión profunda de lo que es el reino espiritual invisible y del poder, de la protección y liberación de Dios sobre todo. Ese es el tema de este capítulo 6 del libro del segundo libro de Reyes, ¿verdad? Todo empieza en el versículo 15, y quizá, claro, uno tiene que leer los versículos anteriores para darse cuenta del contexto, pero aquí está Eliseo, el profeta que había sucedido a Elías. Y aquí está Eliseo, un profeta de Dios que muchos dicen era tan o más grande que el propio Elías. Lo cierto es que el rey arameo estaba justamente haciéndole la guerra a los israelitas. Y el rey arameo, con sus estrategias de guerra, ¿verdad?, iba a tal lugar a pelear con los israelitas, y Dios le decía al profeta, mira, avisa al rey de Israel que no vaya a ese lugar porque los arameos van a estar esperándolo. Entonces Eliseo iba al rey de Samaria y decía, mira, Dios me ha dicho que no vayan a ese lugar porque los arameos van a estar allá, así que váyanse por otro lado. Entonces el pueblo de Israel se iba a otro lado. Y cuando el rey enemigo se daba cuenta que no llegaban los israelitas, se ponía medio nervioso. Al día siguiente el rey arameo decía, vayan al otro lugar y esperen al pueblo de Israel. Y Dios le decía al profeta, dile al pueblo de Israel que no vayan allá, vayan a otro lugar porque allá está el rey arameo. Entonces Eliseo les decía, y así lo tenía el rey arameo. Impresionante en que
nosotros vemos cómo Eliseo se comunicaba con Dios, que no debería ser extraño a la manera como nosotros podríamos o deberíamos comunicarnos con Dios en el día de hoy. Lo cierto es que el rey se cansa, el rey enemigo se cansa, ¿no? Y nos dice en los versículos anteriores que llama a sus generales y le dice, mira, tenemos un mole, acá una rata, un espía o lo que sea en medio nuestro, porque todos mis planes se lo comunican a los israelitas. Así que yo quiero que ustedes averigüen quién es ese traidor que está en nuestras filas. Y uno de sus generales dice, es que en verdad no es ningún traidor. El que está haciendo eso es un hombre de Dios llamado Eliseo. Y Eliseo recibe el mensaje de Dios. Y entonces Eliseo comunica a los israelitas y por eso es que nunca han caído en nuestra trampa. Entonces el rey enemigo dice, muy bien, entonces vamos a rodear a Eliseo. Y manda a todo su ejército para rodear a Eliseo. Y esa es la historia que Jenny leyó ahora. Porque un buen día, ¿verdad? El siervo de Eliseo, ¿no es cierto? El asistente de Eliseo se levanta, me imagino como todos los días, sale afuera a ver el ambiente, y cuál no sería su asombro cuando dice la palabra que encontró que estaban totalmente rodeados por los arameos. Totalmente rodeados. Carros o carruajes de guerra, soldados, caballos y todo lo demás. Y miren lo que dice. Por favor, alguien que me lea versículo 15. Alguien que lea el versículo 15. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo, Señor mío, ¿qué haremos? Eso. Señor mío. Es una exclamación de dolor, ¿no? De angustia. ¿Qué haremos? La ciudad estaba rodeada por los arameos que querían capturar a Eliseo. Y el criado se llena de miedo. ¿Quién no? ¿Quién no? ¿Quién no? Por favor, alguien que lea el 16. El 16. ¿Quién lo? A ver, Sandra, por favor. Eso. La respuesta de Eliseo es impresionante, porque era como que si Eliseo ya sabía. Eliseo ni siquiera sale a corroborar eso. Impresionante, o sea, él ya lo sabía. Y solamente lo calma al siervo y le dice, mira, no tengas miedo, la fe inquebrantable de este hombre y su visión espiritual hace bien. Él vaya más allá de la apariencia física de la situación y reconozca entonces la realidad espiritual que estaba viviendo. Eliseo entiende que hay huestes celestiales cuidándolo. Eso entonces que en el versículo 17, ¿qué dice? ¿Quién lee 17? Ya, no todos estamos en condiciones de ver lo que pasa en el mundo espiritual. Esa es la verdad. Eliseo ora para que Dios abra los ojos del criado y el criado también pueda ver lo que estaba aconteciendo en el mundo espiritual. Y cuando el criado de pronto ve, se da cuenta que más bien no solamente hay un ejército arameo, sino que hay un ejército mucho más poderoso. Dice, carros de fuego. Esa es la manera como lo describe. Que estaban entonces más bien rodeando a los arameos.
Y ese diálogo que tiene Eliseo con su criado debió haber sido algo sumamente impresionante, porque el criado entonces me imagino que recién habría comprendido la dimensión espiritual en la que no solamente Eliseo vivía, sino que ellos también vivían y no eran conscientes de aquello. Pasó Navidad, y Navidad es la mejor estación del año, hermanos, para entender cómo es que Dios actúa de esta forma tan sobrenatural. Porque Navidad es el anuncio del nacimiento de Jesús a través de ángeles. A través de ángeles. Dios Él mismo no lo anuncia desde el cielo. Dios no usa seres humanos. Dios usa ángeles para anunciar el nacimiento de Jesús. Lo que nos muestra a nosotros entonces que los ángeles son los mensajeros de Dios en muchos casos, y este domingo y el próximo vamos a ver otras funciones que Dios usa para mandar mensajes a nosotros los seres humanos y también para hacer conocida su gloria. Se dice que a medida que los seres humanos nosotros crecemos, vamos perdiendo nuestra capacidad de ver ángeles. Vivimos en una cultura que nos anima, diríamos, a reprimir nuestra imaginación y nuestra sensibilidad a manera que vamos creciendo. Cuando un niñito dice, tiene amigos invisibles o imaginarios, nosotros lo celebramos, y es muy posible, hermano, que los niñitos estén jugando con ángeles. Claro, como nosotros no los vemos, decimos son imaginarios. Sí. Yo he escuchado a niñitos que dicen, ¿verdad? ¿Y quién es la persona que está sentada allá? Y tú miras y no hay nadie. Absolutamente nadie. Claro, a nosotros nos da terror eso. A nosotros nos asusta. En nuestra cultura latina a esas apariciones las llamamos ánimas, ¿no? Fantasmas, duendes. Pero puede ser que sí, pero puede ser que sean ángeles. Sí, lo cierto, hermanos, es que en nuestro mundo, particularmente occidental, como el que vivimos, todo lo que nosotros no podemos ver a través del microscopio o del telescopio, si quieren, no existe. Esa es la herencia de lo que se llama, ¿no es cierto?, la era científica. Todo lo que nosotros no podemos comprobar que existe físicamente, no existe. Pero la palabra nos habla a nosotros de otra realidad, de otra, diríamos, dimensión, que a veces no la vamos a comprender porque conforme vamos creciendo, vamos envejeciendo, para ponerlo de otra manera, vamos dejando de ser niños, entonces esas cosas que no comprendemos, esas cosas espirituales, preferimos decir que son o no son ciertas o son en todo caso lo que vamos a llamar, ¿verdad?, supersticiones o apariciones y todo el mal. Lo cierto, hermanos, es que desde el Génesis hasta el Apocalipsis, los ángeles saturan la narración bíblica. Según las Escrituras, los ángeles pueden estar en cualquier parte. Pueden estar en cualquier parte, ¿verdad? Los vemos en todas, por ejemplo, en la historia de Abraham. Los ángeles, ¿no es cierto?, se convirtieron en sus huéspedes, Génesis 18:2. Abraham hospedó a los ángeles, ¿se acuerdan cuando empiezan a hablarle de la ciudad de Sodoma y Gomorra y lo que iba a pasar con ellos? Abraham los hospeda.
También nosotros encontramos que Jacob luchó con un ángel toda la noche, Génesis 32:24, y era un ser no humano con el cual Jacob lucha. Un ángel le revela a Daniel lo que iba a acontecer en el futuro. Daniel capítulo 10, versículos 10 al 14, nos dice que Daniel tiene un sueño horrible, pero en ese sueño hay ángeles. Ángeles que le van contando a Daniel lo que va a pasar, ¿verdad? Nosotros encontramos que también fue ángeles que dieron, que hablaron justamente a Juan en la isla de Patmos, capítulo 1, versículo 1 del Apocalipsis. Los ángeles le dieron las instrucciones a los pastores de Belén. ¿Qué hacer entonces con el bebé que había nacido ahí en Lucas capítulo 2? Pero también en Mateo capítulo 4 vemos que los ángeles socorren a Jesús después que él pasa la tentación en el desierto. Son los ángeles que van al encuentro de Jesús y entonces atienden a Jesús después de la tentación. Y también entonces está ese pasaje de Mateo 26:53, cuando Pedro trata de ayudar a Jesús para que los romanos no lo arresten. Y Jesús dice unas palabras, hermanos, impresionantes, ¿no? Le dice, mira, yo no necesito tu ayuda, porque si yo quisiera librarme de estos romanos, es así como le dice, ¿no es cierto? Yo llamaría entonces, él dice, ¿verdad?, por lo menos 5 legiones de ángeles. Cada legión romana estaba constituida entre 5.000 y 6.000 soldados. O sea que 5 legiones de ángeles, ¿cuántos son? 25 o 30.000 soldados, ángeles, que hubieran venido, y a los pobres romanos los hubieran hecho papillas, ¿no es cierto? Pero el Señor entonces se refiere a ellos como que están al servicio de Él. Y también está claro este pasaje de Hebreos capítulo 13, ¿verdad? En versículo 2, pasaje controversial, pero no deja de ser real. Cuando el escritor de Hebreos está hablando de lo que llamamos nosotros, deberían ser las cualidades de todo creyente, una de ellas ser hospedador. Y el autor de Hebreos dice, hermanos, no se olviden, hay que hospedar a todos, porque algunos sin saberlo, ¿qué cosa? Hospedaron ángeles. Hospedaron ángeles. O sea que eso también hay. Queridos, hay más de 300 referencias a ángeles en la Biblia. Hay más de 300 referencias a ángeles en la Biblia. Eso es un montón, ¿verdad? En el sentido que nosotros podemos entender que a través de escrituras, entonces, vamos a darnos cuenta que los ángeles llenan toda la tierra. Las huestes angelicales están siempre a las órdenes de Dios. Causan miedo cuando se aparecen. Cada vez que un ángel se aparece siempre dice, por eso no tengas miedo, no tengan temor. Porque, claro, imagínense, el ser humano al ver a alguien que no es humano, la reacción es totalmente de sorpresa. Los ángeles siempre son gentiles. Bloquearon, por ejemplo, la entrada al Edén para que Adán y Eva nunca más volvieran a entrar. Dice que tenían una espada en la mano para impedir la entrada a Adán y Eva al huerto del Edén, ¿verdad? También fueron que enviaron, ¿no es cierto?, las plagas sobre los egipcios. Son los mensajeros de Dios a través de vientos, llamas de fuego, personas vestidas de blanco,
etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto para decir, queridos, todo esto para decir que si Dios nos abriera los ojos como abrió los ojos al criado de Elías en el día de hoy, nosotros nos sorprenderíamos de ver la actividad angelical que hay alrededor nuestro. Si Dios en este momento nos abriera, veríamos acá. Ángeles, seres no humanos, espirituales. Y esto nos recuerda entonces que Dios está por encima de ellos. No que los ángeles tengan superpoderes, no que los ángeles sean omnipresentes, omniscientes, o sea, lo saben todo, están en todo lugar, nada de eso. Todos son creados por Dios para cumplir algo que el Señor entonces les ha encomendado. Nosotros hemos escuchado desde pequeños que todos tenemos un ángel guardián. Y miren queridos, que tal vez hasta tenemos más de un ángel. Es interesante, ¿verdad? Cuando el salmista, que es el Salmo 92, si no me equivoco, que el salmista dice que Dios enviará a sus ángeles para cuidarte. Alguien lo busca, por favor. Alguien lo busca. En este momento se me escapa, pero creo que es el Salmo 92. A ver, ¿alguien lo tiene? Lo tiene ahí en la palabra. ¿Lo tienen? A ver, dale una mirada, una lectura veloz, Marco. No, más abajo. A ver. Bueno, no importa. A ver. 91. ¿Qué versículo? 11. Me quedé por un capítulo. Salmo 91. Y a sus ángeles enviará para que te guarden en todos tus caminos. O sea que tenemos ángeles. Tal vez tú has sido consciente, como yo también, hermanos, de que a veces hemos estado en peligro y nos hemos salvado por un pelito, como se dice. Y claro, nosotros damos gracias a Dios, que es lo normal, que así debe ser. Pero ¿cuántas veces yo he tenido que decir, ese debió haber sido un ángel de Dios? A ver. Bien fuerte milagro, para que te escuchen. Eso es. Nos conforta, ¿no es cierto? Nos conforta. Y miren ustedes, hermanos, que todo eso son experiencias que de una u otra manera el Señor entonces nos permite vivir, porque hay una realidad espiritual que poco conocemos.
Por eso es que decimos, ¿verdad?, que hay tal cosa como una realidad, por ejemplo, de la guerra espiritual. Esa es una realidad, la guerra espiritual. Es la que, ¿cómo se llama?, Eliseo aquí estaba experimentando. Hermanos, muchos conflictos que nosotros pasamos, claro, muchos son conflictos en los que nosotros mismos nos hemos metido. Eso también hay que reconocerlo. Pero hay conflictos, hay situaciones en las que indudablemente nos damos cuenta que ya hay otras fuerzas justamente que han intervenido para quitarnos la paz o para cualquier cosa. Y tenemos que entender que entonces esa es una lucha espiritual. Eso es en primer lugar, ¿no? Ser conscientes que hay tal cosa como una realidad espiritual. Ahora, no todo otra vez, no todo conflicto, no toda situación difícil son luchas espirituales. Tenemos que discernir. Pero en muchos casos sucede que esas luchas espirituales pueden venir entonces por ahí. En segundo lugar, yo creo que también diríamos el pasaje de Segundo Reyes nos enseña que la fe está por encima del miedo. La fe está por encima del miedo. La respuesta de Eliseo al temor de su criado demuestra el poder de la fe sobre el temor. El criado estaba paralizado al ver al enemigo, la multitud, la cantidad de, diríamos, soldados que tenía el enemigo. Sin embargo, Eliseo estaba tranquilo porque el temor de pronto se disipa cuando se es consciente que Dios está del lado nuestro. Y eso es lo que le pasa entonces a Eliseo. Entonces, toda guerra espiritual, toda lucha espiritual, hermanos, es cierto, se gana con oración, pero también con fe. Porque si tú no tienes fe, es difícil entender todo esto de acá. En tercer lugar, la protección y la liberación de Dios son reales. En otras palabras, hermano, eso no es un cuento. No es un cuento que Dios te va a proteger, que Dios te va a cuidar. A veces, ¿verdad? Ese dicho popular que la gente se ha inventado, ¿no? ¿Cómo es? Dios dice, cuídate que yo te cuidaré. Gracias, Señor. Y todavía dicen que eso está en la Biblia, vaya a ver en qué Biblia, ¿no? Pero Dios dice, cuídate que yo te cuidaré. Falso, jamás Dios dice eso. Naturalmente, tenemos que cuidarnos porque eso es algo sabio, algo de buen sentido, pero no está condicionado a que si yo no me cuido, Dios no me va a cuidar. Dios siempre va a cuidarnos. Y creo que eso de acá nos muestra el pasaje de Segundo Reyes también. La protección y la liberación de Dios entonces son reales. Pero quizá lo otro que es real, hermanos, es que necesitamos orar para que Dios nos abra los ojos espirituales y así entender entonces que el Señor está delante nuestro, alrededor nuestro, cuidándonos de todo peligro o de todo mal. Ahora, hay un coro muy bonito que dice, abre mis ojos. ¿Cómo es ese coro? ¿Qué más sigue? Yo quiero verte. Bueno, ese es un coro bonito, tal vez la próxima semana podríamos cantarlo. ¿Por qué? Porque aun cuando somos conscientes de la presencia de Dios, hermanos, creo que nuestra oración constante debe ser, Señor, abre mis ojos para verte de una manera nueva. Como el caso, ¿verdad?, del criado de Eliseo. Yo estoy seguro que este criado sabía todas las cosas de Dios, porque imagínense, vivía con el siervo de Dios. O sea que algo se le tuvo que haber pegado. Pero, sí. La primera
La primera es, la fe está por encima del miedo. La realidad de la... A ver. La realidad de la guerra espiritual. Gracias Ingrid. La realidad de la guerra espiritual. 2, la fe está por encima del miedo. 3, necesitamos orar para que Dios nos abra los ojos espirituales. Y 4, la protección y liberación de Dios son reales, ¿no? Pero decía, hermanos, del mundo espiritual, tenemos que ser conscientes que no solamente hay ángeles en ese mundo espiritual, también están los demonios, que son los ángeles caídos, que también están en el aire, Y naturalmente, hermanos, ustedes seguramente, ¿verdad? Si no lo han experimentado, lo han leído, ¿no? El hecho de que tengamos ángeles guardianes, como comúnmente decimos, es justamente para protegernos inclusive de lo que es ataques de estos otros ángeles caídos, malignos, diabólicos, que siempre van a tratar de destruirnos. Job es una de las mejores ilustraciones para entender eso. Satanás quiso meterse directamente con Job, tocarlo él personalmente, o sea, destruirlo. Y Dios tuvo que decirle, no, tú no lo tocas a él. Toca todo lo que quiera, lo que le pertenece, su casa, propiedades, todo, pero a él no lo tocas. Y hermanos, eso es algo que en la palabra de Dios nosotros podemos entender también. El diablo va a tener la osadía de meterse con nosotros. Se metió con el propio Señor Jesús en el desierto. Lo tentó en todo, pero no lo toca. Si alguien a ti te dice que el diablo te está tocando, si tú eres un hijo, una hija de Dios, querido, tú no tienes que creer eso. ¿Por qué? Porque si ya tú eres, entre comillas, propiedad de Dios, nadie te saca de la mano de Dios, nadie te toca de la mano de Dios. ¿Amén? Y esto es importante que nosotros lo conozcamos. Eliseo estaba rodeado de enemigos, rodeado. Pero Eliseo confió en que la protección de Dios era superior, y así fue. Ya nosotros leemos versículo 18 en adelante, vemos, ¿no?, cómo Dios lo libra, porque Eliseo le dice, ora al Señor, le dice, Señor, que los ojos de ahora de todos estos, el ejército enemigo, ya no vean, o sea, vuélvelos ciegos, para que no sepan ni a dónde van, y de pronto todo el ejército enemigo quedó ciego, y más bien Eliseo los condujo hasta Samaria, otro territorio, ¿verdad?, donde ellos, luego que abrieron los ojos, se dieron cuenta que habían llegado a un lugar que no estaba en sus planes. Es que el Señor justamente hará todo para evitar que el enemigo toque a sus hijos. Amén. Esto es importante, hermanos. Pero déjenme terminar quizá con algo que a mí me parece es necesario que entendamos. En nuestro camino de fe vamos a encontrarnos con situaciones que pueden ser abrumadoras, aterradoras inclusive, pero esta historia de Eliseo más bien nos anima a enfrentar los desafíos que encontramos en la vida con la confianza plena en el Señor.
Y no debemos en ningún momento descartar la intervención sobrenatural de Dios, aún si no la entendemos. En los tiempos de Sendero Luminoso en mi país, había un lugar donde unos pastores y misioneros trabajaban tratando de traducir la Biblia a los idiomas de los pueblos originarios en ese lugar. Y claro, ellos tenían animales para autosostenerse, cultivos y todas esas cosas, talleres para reparar, qué sé yo, sus botes para viajar por los ríos. Era como una pequeña ciudadela, por llamarlo de alguna manera, ahí en plena selva. Los de Sendero Luminoso obviamente se fijaron en todo eso y empezaron a amenazarlos, que se vayan y les dejen todo eso para que ellos lo usen para sus propósitos. Este grupo de hermanos entonces, y esto es importante, hermanos, muy importante, se organizaron. En primer lugar dijeron, no nos vamos a mover de aquí, porque aquí está nuestro ministerio, nuestro trabajo, acá servimos, pero se organizaron en el sentido que crearon refugios, particularmente para niños, para mujeres y para personas adultas que en caso sufrieran algún ataque, ¿no es cierto?, todos ellos, los más vulnerables, pasaran a esos refugios. Y mientras los hombres, ¿verdad?, iban a tratar de defenderse, etcétera, etcétera, etcétera. Y pasó lo que tuvo que pasar. Una noche uno de ellos dio la alarma que venía una turba. Y cuando ellos venían, hermanos, en turba, venían con dinamitas, machetes y todas esas cosas, porque ellos ya lo habían hecho en otras ocasiones. Entonces inmediatamente pusieron su plan en acción. Los niños, mujeres se fueron a los refugios, quedaron solamente los hombres, tratar de defenderse, esperando que llegara la turba, y la turba nunca llegó. Esperaron toda la noche, no llegó. Al día siguiente, en el pueblo, había una voz que se corría, que esos pastores, ¿verdad?, hermanos, habían contratado un ejército de guardaespaldas para justamente protegerse de cosas así. Y que parecían, ese ejército de guardaespaldas, según lo que decían, parecían extranjeros porque todos eran grandotes, tipo Rambo, qué sé yo, ¿verdad?, armados y todo lo demás. Entonces, claro, cuando la turba vio eso, se dieron vuelta y nunca los tocaron. Eso me lo contó uno de los pastores de ese lugar. Porque si no me lo hubieran contado así, quizás yo no lo hubiera creído. Pero hermanos queridos, Dios tiene sus maneras de proteger a su pueblo. Dios tiene sus maneras de proteger a sus hijos. Y hay muchas historias, particularmente en lugares, ¿verdad?, donde hay más actividad de violencia. Dios muestra, así casi como en el caso de Eliseo, una presencia sobrenatural de ángeles cuidando y protegiendo a sus hijos. Quizá alrededor de tu casa hay ángeles y tú ni cuenta te has dado. Pero eso no es para que veneremos ni honremos a los ángeles. Eso es simplemente para dar gracias a Dios, porque Dios manda a sus mensajeros para estar también alrededor nuestro.
los ángeles acampan alrededor de los que temen, ¿verdad? Y lo defienden. Amén, hermanos. Dios nos bendiga y el Señor cada día abra los ojos espirituales nuestros para ser conscientes que el Señor está aquí a nuestro lado. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias también por esta lección de Eliseo y la protección tuya, que también, Señor, nos habla de la manera en que hasta el día de hoy tú cuidas de nosotros, nos proteges. Y, Señor, yo te ruego que con corazones agradecidos nosotros cada día alabemos tu nombre, porque la realidad espiritual es parte del mundo en el que también nosotros vivimos. Todo esto, Señor, te damos gracias en el nombre de Cristo. Amén. Amén, 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 amén. Vamos ahora a levantar las ofrendas, por favor, Carlitos.